Me quiero referir a un texto que lo considero fundamental, poco valorado quizá por la fuente, porque no es un abogado, no es un especialista en geografía, pero es el mejor libro en derecho en materia de ordenamiento territorial. Me refiero al libro del mito del orden territorial, escrito por don Rolando Costa Ardús, que les recomiendo. Son 2 tomos fundamentales que nos cuentan cómo es que se han creado a lo largo de 100 y tantos años de vida republicana, cómo se han creado municipios, provincias, departamentos, que ha sido el origen de los problemas que tenemos en el país. Esta falta de visión de las élites políticas que han creado a capricho de las élites dominantes de cierto momento, han creado y han dividido el Estado en diferentes unidades político-administrativas desconectadas entre sí. Don Rolando Costas le gustaba decir que el tema territorial tiene que atenderse con 3 conceptos fundamentales: de racionalidad, población, territorio y estrategias y estructuras de poder. Es decir, los que manejan, los gobernantes, tienen que estar conectados con su territorio, pero sobre todo con la población. De ahí la necesidad de racionalidad. Coincido con el doctor Torres, pues sobre todo en materia territorial, porque está claro que hoy día estamos viviendo las grandes asimetrías. Hay departamentos como Oruro, en parte La Paz, debe ser uno de los departamentos territorialmente más fragmentados. Antes de la Constitución teníamos todavía los cantones, que han desaparecido de un plumazo. Y ustedes, futuros abogados, tendrán que ver que después de 7 años de vigencia de la Constitución, nadie se ha percatado o qué efecto territorial ha causado el hecho de que haya desaparecido sin ton ni son, porque nadie dijo nada, no se ha establecido ninguna sustitución de esta división política cantonal, y nos hemos quedado con provincias, con municipios que obviamente dan cuenta de la fragilidad de nuestro Estado en materia territorial. Y eso se trata de autonomías, de ver cómo estamos organizando el territorio. Eso para conectarme un poquito con el doctor Torres, así que paso ahora a compartir con ustedes esta presentación que le he preparado a ustedes, gracias a la gentil provocación de Celia y Ana, para poder hablar un poquito del pacto fiscal. Y para eso, sigamos un poquito más, por favor. Para eso tenemos que partir del concepto de autonomía. Finalmente, ¿qué implica? ¿Qué implican las autonomías? Y no es otra cosa, sigamos por favor, no es otra cosa que 3 conceptos fundamentales que hacen a la autonomía. El primero, elección directa de nuestras autoridades a cargo de los ciudadanos y ciudadanas. Esto está establecido en la Constitución, el artículo 272. Segundo concepto fundamental, que es sobre lo que vamos a hablar ahora: administración de los recursos económicos por las entidades territoriales autónomas. Es otra condición de la autonomía. Y la tercera, fundamental, ustedes como abogados, ojalá después de 6 años de vigencia, 7 años de vigencia de la Constitución hasta ahora, hay muchos abogados que todavía no han asimilado el hecho de que se ha roto el monopolio legislativo del nivel central del Estado, y que hemos desarrollado una estructura piramidal del valor de la legislación en una aventura legislativa donde hemos puesto en el mismo rango constitucional a los estatutos, cartas orgánicas, leyes departamentales, leyes nacionales, leyes municipales. Están exactamente en la misma jerarquía, y la Constitución lo dice, tienen el mismo rango constitucional. ¿Y cómo se hace eso? Para encarar hacia adelante el ordenamiento de toda esta trama legislativa que implica tener 339 instancias legislativas municipales, que es la gran novedad. Bolivia es uno de los pocos países que le ha otorgado a los municipios competencia legislativa. Muy pocos estados
Brasil en parte, nosotros, pero ninguno más. Tenemos 7 gobernaciones que también tienen facultad legislativa y la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero lamentablemente en 7 años todavía hay diputados y senadores que creen que siguen teniendo el monopolio de la legislación y siguen aprobando leyes que empiezan a violentar a los otros legisladores, el departamental y el municipal. Por tanto, estas son las 3 características de la autonomía que hacen a las autonomías: facultad legislativa, reglamentaria en su jurisdicción, en el ámbito de sus competencias. Por tanto, gobernantes electos que tienen que administrar sus recursos en el ámbito de sus competencias. Eso es la autonomía. Sigamos. Adelante, que me miren. Sigamos. ¿Cuáles son los recursos con los que cuentan las entidades territoriales autónomas para empezar a entender por qué entré el tema del pacto fiscal? La normativa establece que son varias fuentes, recursos propios que tienen las entidades autónomas, que están constitucionalizadas, dominio tributario autónomo reconocido por la Constitución, impuestos, tasas, patentes y contribuciones especiales, otros ingresos entre bienes, servicios, enajenación de activos y otros, creación de empresas públicas también es una posibilidad. Sigamos. El otro nivel de fuentes de recursos son transferencias del nivel central del Estado, porque las autonomías tienen que ver con descentralización, desconcentración del poder. Y el poder es quien tiene la billetera. Ahí está el poder. No necesariamente que tengamos gobernadores, alcaldes, bien bonito, pero quien controla la billetera es el que tiene el poder de generar políticas y de generar incidencia en el desarrollo o orientación de la misma. Y en términos de transferencias tenemos coparticipación tributaria, IDH, el impuesto especial a los hidrocarburos, regalías y transferencias del Tesoro General de la Nación destinados a cubrir gastos en servicios personales, en salud y en asistencia social. Esto es lo que ya se ha heredado, esto es lo que está establecido, y este régimen de transferencias viene de hace más de 20 años. No se ha modificado un milímetro la política y el régimen económico financiero que todavía rige en el país. Sigamos. La tercera fuente son donaciones, son créditos, posibilidad de endeudamiento que está absolutamente regulado, y por supuesto hacia adelante la Constitución ha previsto en su artículo 305, que yo considero el más importante en materia fiscal, es que toda competencia que se transfiere tiene que tener su asignación financiera. Es lo que vamos a ver, que lamentablemente hemos hecho las cosas al revés desde la Constitución y desde la propia Ley Marco de Autonomías. Primero nos hemos asignado competencias y después nos hemos preocupado de ahora qué hacemos, con qué plata vamos a ejecutar todo lo que nos hemos transferido bonito en la Constitución, en la propia Ley Marco, pero no hemos dado cumplimiento a este artículo que es fundamental. Sigamos. Este es el recetario, el menú de recursos que tienen los gobiernos autónomos departamentales, que no vamos a ver en tanto en detalle. Sigamos, por favor. ¿Qué pasa con el dominio tributario autónomo de los gobiernos departamentales? Porque para hablar de pacto fiscal se nos ha dicho, pero empiecen a cobrar impuestos, no sean locos. Dijo cierta autoridad gubernamental a las otras autoridades, no sean vagos, un poquito más, cobren impuestos. ¿Qué pasa con el dominio tributario autónomo? Y aquí empiezan a fallar los problemas, por eso del pacto fiscal. La ley de clasificación de impuestos, pese a que la Constitución les reconoce a los gobiernos autónomos dominio tributario, la ley que debería regular esto le ha dado 3 posibilidades de cobrar impuestos a los gobiernos autónomos departamentales: sucesión hereditaria y donaciones de bienes inmuebles sujetos al registro público, que es lo que ya están cobrando casi la mayoría de las gobernaciones. Se les ha pasado la propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática. Ahí estamos con problemas, no sabemos a quién estamos a cobrar. Las lanchas del lago, imagino, se refiere, ¿no? O algunas naves por ahí que podríamos cobrarles algún tipo de impuesto. Y la tercera, que es la más complicada, afectación del medio ambiente
excepto las causadas por vehículos automotores, por actividades hidrocarboníferas, mineras y de electricidad, siempre y cuando no constituyan infracciones ni delitos. Como ustedes pueden ver, o sea, nos dan este dominio tributario para ver afectaciones del medio ambiente, pero excepto en todo aquello que afecta al medio ambiente. Entonces habrá que ser muy imaginativo, nos han pedido también ser imaginativos, algunas autoridades del Gobierno Nacional, para ver cómo vamos a buscar algún hecho imponible si nos han exceptuado a las actividades que justamente generan la mayor contaminación. Todo esto, el primero por lo menos, significa a nivel nacional más o menos entre 20 y 30 millones de bolivianos, para que vean el impacto que puede tener, aunque seamos súper imaginativos, eficientes y demás. Sumados los tres, digamos que puede ser una maravilla, las gobernaciones, no llegamos ni a 40 millones de bolivianos en todo el país. Ese es el dominio tributario que se nos ha transferido a los gobiernos autónomos departamentales. Ahí tiene un problema fundamental para lo que tenemos que discutir en el pacto fiscal. Sigamos. Para entrar ya en materia, ¿de dónde viene lo del pacto fiscal? Hace 6 años, cuando discutimos la ley marco de autonomías, yo estaba en ese momento como diputado, logramos sentar a una mesa de diálogo, ha sido intenso, jornadas, 3-4 semanas para discutir la ley marco de autonomías con el vicepresidente, con el ministro de Economía y Finanzas, con la bancada en ese momento hegemónica que tenía además, que sigue teniendo hoy día. Entre todos discutimos qué hacemos ahora, luego de que hemos aprobado la Constitución en febrero del 2009, la mayoría, yo también voté por esta Constitución Política del Estado, en un referéndum la hemos hecho realidad. En esa Constitución hemos establecido el nuevo régimen autonómico que rige en el país. Ustedes recordarán, como abogados, esta es una información muy importante para entender de cómo se ha producido esa Constitución, de cómo hemos llegado a febrero del 2009. Y recordaremos que eso se llegó a febrero del 2009 porque la Asamblea Constituyente fracasó. Y esta es una evidencia que imagino ustedes en su formación han debido estudiar la génesis de cómo hemos llegado a la Asamblea Constituyente y por qué fracasó esta Asamblea Constituyente. Hay varios factores, pero en el caso de las autonomías, la Asamblea Constituyente, recordarán ustedes, que produjo un primer borrador, una primera propuesta de constitución que definitivamente fue modificada luego por acuerdos políticos. Recordarán ustedes que cuando se dijo que la Asamblea Constituyente era plenipotenciaria, única, que había que transformar el Estado, resultó que finalmente fue el Congreso Nacional. Y en ese momento que se volvió en realidad constituyente, de manera inconstitucional además. Pero, fruto de esos acuerdos, hemos modificado en 2008 todo el capítulo que tiene que ver con las autonomías. El capítulo 3 de Organización Territorial del Estado. Ha sido modificado todo en las negociaciones con prefectos en esa época, con el gobierno nacional, y ahí se dijo, una vez que se aprobaron las autonomías, bueno, les vamos a dar competencias. Y por primera vez se constitucionalizaron las competencias. Puede ser que haya sido un error que metamos en las competencias. Muy pocas constituciones en el mundo. En España, por ejemplo, que hay autonomías más antiguas que nosotros, no están en la Constitución las autonomías. Eso se o las competencias. Eso se lo va haciendo. Pero bueno, nosotros hemos decidido poner en la Constitución 199 competencias que hemos distribuido en todos los niveles. ¿Qué pasó luego? La ley marco de autonomías tiene que regular ese régimen autonómico. Y hemos establecido que la ley marco de autonomías debía haber trabajado todo el ordenamiento, toda la regulación de cómo se eligen a las autoridades, esas 3 condiciones que decíamos: elegir autoridades, administrar sus recursos y tener la facultad legislativa, reglamentaria en el ámbito de sus competencias. Todo eso debería haber regulado la ley marco. Lamentablemente, en ese entonces se dijo, no hay condiciones para trabajar un nuevo régimen económico financiero. Si ustedes se fijan en la ley marco de autonomías, es una ley de disposiciones transitorias. Hay
18 o 19 disposiciones transitorias. Si ustedes se fijan en todas las disposiciones transitorias, ahí está el régimen económico financiero. Ha sido una réplica y se ha copiado todo, se ha validado el régimen económico financiero que estableció en la ley de participación popular. No fue otra cosa, fue increíble que en la ley marco de autonomías hemos validado todo lo que hizo Gonzalo Sánchez de Lozada. Al final lo hemos criticado, lo hemos votado del país, sin embargo, en la ley marco de autonomías, si ustedes se fijan, hemos ratificado todo el régimen económico financiero hoy vigente que viene de la ley de participación popular, contradictoriamente. Y ahí se dijo, no hay condiciones para debatir el régimen económico financiero que se ajuste a esas autonomías emergentes, la autonomía departamental que no existía, la autonomía municipal que ha sido profundizada, la emergencia de la regional y el atisbo de la autonomía indígena originaria campesina. Y se dijo en ese momento, no discutimos todavía ahora porque no tenemos censo de población y vivienda. Esperaremos el censo, ya va a llegar. ¿Cuándo tenía que ser el censo? En 2011. No se realizó. Y por tanto, ahí se nos ocurrió, hace 6 años, meter en la disposición transitoria 17ª este artículo que reza de esta manera: el Servicio Estatal de Autonomías, en coordinación con el Ministerio de Autonomías y el de Economía y Finanzas Públicas, elaborarán una propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal, analizando las fuentes de recursos públicos en relación con la asignación y ejercicio efectivo de competencias, pero también partiendo de las necesidades económicas y sociales diferenciadas entre departamentos. Sigamos. Y esto lo deberíamos hacer a los 6 meses de conocido el dato del censo. Eso es lo que se dijo. El pretexto fue el buen censo, no discutiremos ningún nuevo régimen económico, lo plantearemos más adelante, después del censo, discutimos el pacto fiscal. Con estas bases, analicemos las fuentes, veamos en función de la asignación de competencias, pero también veamos las necesidades económicas y sociales diferentes que tenemos entre los departamentos. Y ahí se dejó. Finalmente vino el censo, como ustedes saben, lo realizamos en 2012 como Estado. Conocimos recién el dato oficial después de 3 cifras que dio el Instituto Nacional de Estadísticas. Nadie sabe por qué, y como no nos pueden preguntar ahora las cosas, en el momento se preguntó, dijeron, el presidente lanzó la primera cifra, y dijeron que estaba equivocada. Después al año el INE sacó otra, y después en julio del 2014 decía, ya, perfecto, llegaron el dato del censo, y hoy día ya estamos a 4 años del censo. Por tanto, ya tenemos un rezago, tenemos unas autonomías que están queriendo funcionar, pero como no tenemos el régimen económico financiero, estas autonomías, como ya los llamamos, están con freno de mano, porque no hemos destrabado lo más importante, que lo decía también el doctor Torres, la platita. ¿Con qué plata pues se van a encarar las autonomías si no hemos acabado todo el diseño, porque no hemos discutido el régimen económico financiero? Ojalá ahora se lo hagan con el pacto fiscal. Sigamos. Entonces, el pacto fiscal, para nosotros, para ir acercándonos a lo que significaría como definición, no debería ser otra cosa que un acuerdo económico, social y político entre el Estado, representado por todos sus niveles, central, departamental, municipal, indígena, regional, y la sociedad. No puede ser un pacto fiscal solo entre burócratas. Ahí sí que sería una pena que solo discutamos entre los gobernantes y excluir a la sociedad, que es a la que nos debemos y es a la que debería orientarse el pacto fiscal, para pensar en corto, mediano y largo plazo, y para establecer por lo menos 4 aspectos que tendríamos que acordar en este pacto fiscal. El primero de ellos, a partir de este pacto fiscal, ¿con qué recursos contará cada nivel del Estado para ejercer plenamente sus competencias asignadas, estableciendo una distribución equitativa de los mismos que resuelvan las actuales asimetrías, como vamos a ver más adelante, existentes entre departamentos? Eso a partir del análisis de las fuentes de recursos públicos, como lo establece la Ley Marco de Autonomías. Esto es lo que deberíamos hacer primero.
antes de distribuirnos competencias y demás, deberíamos discutir esto, pero bueno, ya están las competencias, ahora con qué recursos encaramos esto. Segundo, ¿quién hace qué finalmente en término competencial? Están las competencias, sin embargo, estas están siendo o violentadas, o están suplantadas, o competencias que las hemos definido como compartidas, hoy día aparecen como exclusivas del nivel central, o competencias que son concurrentes, dice la Constitución, ustedes las leen. Una competencia concurrente requiere una ley básica del nivel central del Estado, sin embargo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, esa competencia la volvieron exclusiva del nivel central. Bueno, nadie dijo nada, ahí están las leyes, se siguen dando competencias adicionales. ¿Dónde se invierten mejor los recursos? ¿En qué gastamos nuestra platita? Es otra discusión importante, estamos de acuerdo que así debería ser. ¿Con qué recursos? ¿Qué hacemos cada quien? Respetemos las competencias, pero además, ¿en qué vamos a gastar la plata? Prioricemos, porque la plata no es suficiente. Y luego, finalmente, ¿cómo vamos a administrar? Recordemos la definición de autonomía. Es administrar los recursos. ¿Cómo lo hacemos? De manera autónoma. ¿Hay autonomía realmente en la administración de los recursos? Nosotros creemos que hemos retrocedido en esa materia, porque hoy día el tutelaje del nivel central es mucho mayor del que era antes. Vamos a verlo en las nuevas normas. Sigamos. Esto es lo que aprobó el gobierno, el Ministerio de Autonomía, 5 etapas para empezar a debatir el pacto fiscal: preparatoria, de socialización, de priorización de agendas, asignación de inversión efectiva y de análisis de fuentes de recursos. Etapas que marcan 30 pasos más o menos, y que de acuerdo a este reglamento podríamos estar discutiendo 4 o 5 años y pensar esto a llevarlo al 2020 más o menos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Sigamos. Su reglamento tiene 50 artículos más o menos, y en el último artículo de este reglamento recién plantea una luz para discutir el fondo del problema. ¿Cuál es el fondo? Tenemos que todos llegar a una reforma normativa del régimen económico financiero. Esto es lo que dice el reglamento del Ministerio de Autonomías. A esto tenemos que llegar todos los bolivianos, ojalá, como resultado final del pacto fiscal. Tenemos que trabajar una norma que modifique el régimen económico financiero hoy vigente y que hemos heredado de hace 22 años al menos. Sigue siendo el mismo. Sigamos para apurarlo un poquito. Sigamos. Entonces, el anterior, por favor. Entonces, ¿en qué hemos quedado para actualizar la información? Nada más, hubo el Consejo Nacional de Autonomías, hemos acordado que ese reglamento nos parece muy largo, lo ajustaremos, lo comprimiremos, tenemos que modificar la comisión técnica, hoy se ha acordado en que ampliemos esta comisión técnica, el requisito previo de que primero haya estatutos para discutir el pacto fiscal más bien ha sido ya levantado, eso tenemos que meterlo ahora sí en el reglamento, y finalmente tiene que haber un consenso nacional. Estas son las reglas del juego que las vamos a empezar a trabajar en las próximas semanas. Sigamos. Yo quisiera compartir muy rapidito del porqué para la paz. Aquí estamos entre paseños, deben haber también no paseños, pero que son tan paseños como los que hemos nacido en La Paz. Yo quisiera compartir rapidito cuál es la realidad del departamento. Estos son los presupuestos de las 9 gobernaciones de este año, 2016. Estos son la platita que manejamos las 9 gobernaciones. ¿Cuál es la realidad? 2.700 millones de bolivianos recibe tarifa. Todos tenemos las mismas competencias. Lo que dijo el doctor Torres, ¿qué ha pasado? Hay una irracionalidad, ¿no? 2.200 millones, Santa Cruz. Potosí, gracias a las regalías, ha incrementado enormemente su presupuesto, 1.400, La Paz 1.300, verán, es el cuarto departamento en términos absolutos. Después viene Cochabamba, Chuquisaca, Beni, Oruro, Pando, etcétera, etcétera. Ustedes ven la cantidad de recursos que recibe y la población, que no tiene racionalidad. Sigamos. Así estamos empezando a discutir el pacto fiscal en el caso de La Paz. Las asimetrías que se han dado entre gobernaciones. Si ustedes se fijan, el dato de población más el presupuesto que efectivamente manejan las 9 gobernaciones, esta es la realidad. La Paz tiene
248 bolivianos per cápita. Somos los paseños, recibimos esto. Pese a que tenemos las mismas competencias. Tarija recibe 5.100 bolivianos per cápita. Eso significa que cada tarijeño hoy día recibe esta cantidad de plata. Pando 2.600, Potosí 1.400, Santa Cruz 600, Cochabamba está más o menos cerca de nosotros, pero no somos los últimos. El promedio nacional es de 810. Ustedes se fijan, 4 veces menos nosotros recibimos, ni siquiera nos acercamos al promedio nacional. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Regalías, IDH, todo lo que nos hemos repartido bien caché ha provocado estas asimetrías. Tanta es la irracionalidad que en Tarija, si ustedes ven las noticias, hoy día se están peleando por un proyecto nada más para los productores campesinos, el PROSOL que le llaman, ¿sí? Se ha vuelto un bono, porque había tanta plata en Tarija que este PROSOL, que era un programa para el desarrollo agrícola, lo ha vuelto casi un bono, otro bono sol, ¿no? Parecido para el fomento productivo. Dice, eso le cuesta a la gobernación de Tarija, se dan cuenta, 200 millones de bolivianos. Como vamos a ver, el presupuesto de la gobernación es casi todo el presupuesto de la gobernación del Departamento de La Paz. Un programita en Tarija. Sigamos. Sigamos. Esta es la discusión del pacto fiscal que implica transparentar la información. Esta es la realidad de nuestro departamento. Estas son las fuentes. El 2016, esta es la platita que recibimos. 100 millones de bolivianos de regalías, casi el 8% de nuestro presupuesto viene por regalías. ¿Qué regalías? No tenemos hidrocarburos. Algo de minería nos llega, de las cooperativas famosas, que son de las cuales nos llega 100 millones. Este es el impuesto especial a los hidrocarburos, que es el impuesto a la gasolina en realidad, 120 millones. El IDH, 112 millones. Hay un fondo de compensación para los departamentos no productores de hidrocarburos de 120 millones. Estas son las fuentes más importantes. En resumen, de los 1.300 millones, la gobernación solo administra 600 millones, el 45% del presupuesto. El resto, ¿qué son? Son los ítems de salud del CEDES, del CDGs, que hemos heredado de hace más de 20 años, cuando eran prefecturas. Sí que el gobierno nacional es una subvención del PGN que ya está inscrito. Y esta es la platita, el verde, que en realidad maneja la gobernación. Sigamos. Pero ¿qué pasa con esto? Por el IDH se nos da 100 millones, pero tenemos que pagar casi automáticamente, por ley, tenemos que devolver esta plata. Ahí está la irracionalidad. Nosotros pagamos la rentabilidad. O sea, el IDH se nos da por una mano y se nos pide por la otra lo mismo. Se nos vuelve a decir, bueno, ustedes tienen que pagar por eso políticas nacionales, rentabilidad, ABC, al CV también pagamos a las universidades una cantidad, bono de vacunación, varias cositas que se nos van descontando. Pagamos por temas competenciales, prediarios, seguridad ciudadana, que está establecido en la ley. A lo que quiero llegar es que de toda la plata de los 600 millones de bolivianos que manejamos como gobernación, en realidad se reduce a 300 millones en general y a 200 millones solo para inversión pública neta, para puentes, para caminos, para salud. Esta es la realidad que tenemos en la práctica. Como verán, 200 millones los paseños tenemos para invertir en caminos, en salud, cuando en Tarija un solo proyecto cuesta 200 millones de bolivianos. Esto es para entender un poquito la complejidad de lo que está pasando con esta platita. Sigamos. A eso se suma lo que hemos heredado de los últimos 10, 20 años en la administración de la gobernación, que yo creo que sigue siendo nomás la vieja prefectura. Todavía no es un gobierno autónomo departamental como quisiéramos. En La Paz y en Santa Cruz más o menos es parecido. No crean que en Santa Cruz son autónomos, no, pero igual no más que nosotros, aunque claro, aparentan, hablan un poquito más de autonomías que nosotros. Esta es nuestra realidad. Tenemos hoy día una deuda de 2.100 millones de bolivianos. ¿En qué? Casi 1.000 millones arrastramos, y esta es la fatalidad de nuestra gobernación, que viene desde las prefecturas, no es que es ahora nomás. Proyectos de continuidad o nuevos
Son 995 millones, que eso ya es inscrito, que lo tenemos que ir haciendo cada año. ¿Se imaginan? Tenemos 200 millones para inversión cada año, pero ya tenemos arrastrado casi 1.000 millones que tenemos que ir ejecutando. Por eso, que ustedes se dan cuenta en el presupuesto de la gobernación, el 80% se va a cubrir esto, que son proyectos de continuidad, que ya está anotado, y eso hay que irlo haciendo. Por eso, cuando hablamos del desarrollo del Departamento de La Paz, un camino que nos cuesta 300 millones, lo tenemos que ir haciendo de a poquito. En 10 años lo acabaremos seguramente completito. Mientras tanto, el primer tramo se hizo hace 10 años, ya ese primer tramo está hecho pelota, y tenemos que otra vez volverlo a hacer, porque no hemos terminado, y eso implica postergar el desarrollo. Tenemos compromisos de contraparte ya comprometidas con el Gobierno Nacional de 800 millones. El fideicomiso que nos han prometido va a ser para cubrir esto. O sea, proyectos que ya han sido hechos con el Gobierno Nacional. La doble vía, por ejemplo, La Paz-Oruro, tenemos una contraparte nosotros como gobernación. Y finalmente la deuda. Tenemos 370 millones que se debe bolivianos en deuda que lo tenemos que ir pagando de a poquito. Cada año pagamos más o menos 50 millones de bolivianos de la deuda. Esta es la deuda nacional. Sigamos. Por tanto, lo que tenemos que hacer ahora los paseños, en el marco de la discusión del pacto fiscal, es hacer un gran diálogo del Parlamento. Tenemos que empezar a discutir los paseños aquí en las universidades, con los empresarios, con los productores agrícolas, con nuestras 20 provincias, con los 87 municipios, qué vamos a hacer con esta realidad y cómo hacemos desde La Paz un esfuerzo para negociar, discutir con el Gobierno Nacional, con los otros departamentos, estas asimetrías que se han provocado y buscar una fuente de recursos para La Paz que sea sostenible, que sea racional, que nos permita garantizar la dinámica de desarrollo del Departamento de La Paz. El gobernador propuso el 4% de coparticipación tributaria. La coparticipación tributaria fue definida por Gonzalo Sánchez de Lozada. Miren lo que estamos hablando. Hace 22 años, don Gonzalo Sánchez de Lozada dijo, por decreto, ni siquiera consultaba a nadie, ¿no? Por decreto, que hoy día es defendido, esto es lo que se está defendiendo hoy día, por decreto se dijo, 75% se queda el gobierno nacional, porque en esa época no habían gobiernos departamentales o gobiernos autónomos departamentales. 20% de todo lo que pagamos en impuestos. ¿Qué impuestos? Impuesto a las utilidades de empresas, impuesto a las transacciones, impuesto al valor agregado, régimen complementario del IVA, impuesto al consumo específico, impuestos a los viajes al exterior y el gravamen aduanero. Nada es renta petrolera. Este es el impuesto que pagamos todos nosotros, que sostenemos el grueso del presupuesto general de la nación. Y hace 22 años se dijo, bueno, vamos a apostar a los municipios. Nos pareció bien, 20%. Vamos a apoyar a las universidades. Desde hace 22 años que las universidades públicas reciben el 5% de todos los impuestos. No están los gobiernos autónomos departamentales, porque no existían. Hace 22 años había prefecturas, que eran el brazo ejecutor de este 75%. Ahora hay gobiernos autónomos departamentales. Lo que estamos proponiendo es que se amplíe la coparticipación a el gobierno autónomo departamental de La Paz en un 4%. Este es el planteamiento base que lo queremos discutir entre todos, si hay consenso, si hay la posibilidad. ¿Esto qué le significaría hoy día? Son más o menos 35.000 millones de bolivianos que se recauda en todo el país de estos 7 impuestos. Por tanto, el 4% significaría para el gobierno departamental más o menos 1.300 millones de bolivianos. Eso le significa el 0,y pico % de todo el presupuesto general de la nación. Por tanto, no es que con esto estamos acabando con el Estado Nacional, pero aquí lo que va a significar es inyectarle al Departamento de La Paz cada año 1.200, 1.300 millones de bolivianos. Tenemos 200 ahorita. Se imagina lo que esto podría significar, por lo menos, para sentar las bases del desarrollo del departamento. Sigamos. Hay algunas otras propuestas que nos vamos a incidir, esta va a ser lo básico. Aquí tienen una web donde tienen mayor información sobre todo lo que les expliqué, no he tenido más tiempo para entrar en mayor detalle, pero lo importante es que de aquí en más
amerita un debate fiscal desde la paz. Yo creo que los paseños tenemos que encontrar nuestro 11% de Santa Cruz, que hace 50 años sacó 11% de regalías para su desarrollo. Nosotros tenemos que encontrar nuestra fuente de recursos que nos permita sentar las bases del desarrollo del Departamento de La Paz. Muchísimas gracias.